Vamos a ver eh, aspectos fundamentales que tienen que ver con el procedimiento del recurso de casación. Como lo vimos en la clase pasada, el recurso de casación se debe presentar ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. Como ya sabemos que el recurso de casación solo procede contra sentencias dictadas por el tribunal colegiado de primera instancia en procesos ordinarios de mayor cuantía, tenemos que tener claro que el recurso de casación se interpone ante el tribunal colegiado de primera instancia, que fue precisamente el que dictó la sentencia que vamos a impugnar porque no nos gusta. ¿Cuál es el plazo que establece la ley para plantear el recurso de casación? Dentro de los 15 días a partir de que la sentencia sea notificada a todas las partes. Ya sabemos que cada vez que el Código Procesal Civil habla de días, se entiende que tiene que ser días hábiles. En cuanto a los requisitos del recurso de casación, tal como lo vimos la clase pasada, ¿verdad? El recurso de casación es un recurso sencillo. El código establece una serie de requisitos que no son nada extraordinario. Hay que indicar la naturaleza del proceso, las partes, la hora y la fecha de la resolución impugnada, esto es muy importante, y seguidamente dice el código que hay que mencionar las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas. Hay que mencionar esas normas. Pero después, y eso hay que relacionarlo con el siguiente requisito. Dice el código que hay que expresar los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación expuestos en forma ordenada, clara y concisa. Bueno, no basta con solo mencionar las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas. Hay que explicar en qué consiste el error en la aplicación de las normas, o si estamos alegando error en la interpretación de la prueba, tenemos que explicar en qué consiste el error en la interpretación de la prueba, o si estamos alegando error en la valoración de la prueba, pues tendremos que explicar en qué consiste ese error en la valoración. Y lo dice el código, deben ser expuestos en forma ordenada, clara y concisa. Además de que se establecen unos requisitos que debe cumplir el recurso de casación, hay un artículo que establece en qué casos debe ser rechazado el plano. Y lo dice claramente el código. Un recurso de casación va a ser rechazado de plano cuando no sea posible identificar el proceso. Es un error muy común que el litigante se equivoque a la hora de poner el número del expediente. Bueno, si se equivoca al poner el número del expediente, pero consigna bien las partes, un tribunal no debería rechazar un recurso de casación. ¿Por qué? Porque con las partes es posible identificar el proceso. Se debe rechazar de plano el recurso de casación cuando sea presentado fuera del plazo, en forma extemporánea, cuando la resolución impugnada no admita este tipo de recurso, se puede rechazar de plano, cuando no se expresen con claridad y precisión las infracciones acusadas. O sea, quien hizo el recurso de casación, hizo un recurso de casación que no se entiende. No se tiene claro cuáles son los errores que cometió el tribunal de primera instancia porque el litigante no sabe explicarlo con claridad y con precisión. Y también debe ser... Hola. Hola. Y también debe ser Perdón, rechazado. perdón, profesor. ¿Aló? ¿Sí? Y también, Perdón, es que era mi hija, perdón, perdón. oh, ya, vas a ver derecho procesal ahorita. Y también se debe rechazar de plano el recurso de casación cuando el que lo hizo
omita fundamentarlo jurídicamente. Ya ustedes, ya todos sabemos, todos nosotros sabemos que en derecho todo lo que se diga hay que fundamentarlo jurídicamente, salvo que no haya un fundamento jurídico expreso. Ok. Dice el Código Procesal Civil que se debe rechazar de plano un recurso de casación cuando se alegue una nulidad procesal que no sea prevista en el código como causal, o una nulidad procesal que no sea reclamada ante el tribunal correspondiente. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de vicios de carácter procesal, tiene que haberse hecho todo lo posible para que el tribunal lo arreglara? O cuando, a pesar de que se alegó la nulidad procesal ante el tribunal de primera instancia, el tribunal dictó una resolución y no la recurrieron. Acuérdense que este código es alérgico a la conformidad. Si usted le dicta una resolución que debió haber impugnado porque no le satisfizo, tiene que haber recurrido para poder después ir a casación. Porque si no, los magistrados le van a decir, no, mire, usted no puede venir a casación porque a usted le dictaron una resolución que es un mamarracho y usted se quedó muy contento o muy contenta con el mamarracho. Se debe rechazar un recurso de casación cuando se refiera a cuestiones que no fueron alegadas oportunamente. Todo esto es anticonformidad. Cuando se trate de cuestiones que no hayan sido debatidas en el proceso, o sea, quien establece el recurso de casación se está inventando cosas que no fueron objeto de debate, salvo que esos aspectos que no fueron objeto de debate involucren normas imperativas o de orden público. Esto de las normas imperativas o de orden público hay que explicarlo. Dice, hay que rechazar de plano un recurso de casación cuando se refiera a cuestiones que no fueron debatidas antes. Pero hace una excepción. Se podría fundamentar un recurso de casación en cuestiones que no fueron debatidas antes, siempre y cuando se trate de aspectos que involucren normas imperativas o de orden público. Voy a poner un ejemplo así muy abstracto. Resulta que estamos litigando en un proceso y el debate se dio sobre una serie de aspectos. Pero cuando se dicta la sentencia de primera instancia, se promulga una ley de orden público que obliga a revisar la sentencia desde la perspectiva de esa ley imperativa de orden público. Bueno, los efectos de esa ley imperativa de orden público no lo podemos haber discutido en el proceso porque esa ley no estaba publicada. No, una ley que confiere derechos que la sentencia no dio porque no había una ley que los estableciera. Bueno, yo podía perfectamente, a pesar de que fue una cuestión que no fue debatida en el litigio, podría alegarla en casación diciendo, mire, hay una norma imperativa de orden público que fue publicada el día siguiente de que se dictó la sentencia. Esta norma imperativa puede ser aplicable a este caso concreto porque es beneficiosa para mi cliente. Invoco como recurso de casación la no aplicación de esa disposición legal. ¿Estamos? Espero que haya quedado claro eso. Es una excepción a la posibilidad de alegar circunstancias nuevas.
¿Qué efectos tiene la interposición de un recurso de casación? Esto no es nuevo para ustedes, ya ustedes son viejos de ver medios de impugnación, ya tienen como un mes, ¿verdad? Y ya saben que las resoluciones, aunque estén impugnadas, son ejecutables. Dice el código que las sentencias de condena impugnadas que no hayan adquirido firmeza podrán ser ejecutadas provisionalmente según las normas que regulan la ejecución. La regla general es: las sentencias de condena impugnadas pueden, que no están firmes todavía, pueden ser ejecutadas provisionalmente según las normas de ejecución. Vean, ojo con este artículo, el 65.7. Las que pueden ser ejecutadas provisionalmente son las sentencias de condena. ¿Se acuerdan los tipos de sentencias que hay? O lo que es lo mismo, ¿se acuerdan los tipos de pretensiones que hay? Hay pretensiones de condena. Hay sentencias de condena, correcto. Hay sentencias constitutivas, que son las que hacen nacer un derecho nuevo. Hay sentencias declarativas. ¿Qué es una sentencia declarativa? Una sentencia que reconoce una situación que ya existía. El ejemplo clásico de una sentencia declarativa es la declaración de paternidad. Un tribunal se limita a decir que el hijo es hijo del papá, punto. Pero ya el hijo era hijo del papá antes. Por eso es una sentencia declarativa. Bueno, vean que, para que lo tengan con cuidado, el 65.7 dice que las sentencias de condena impugnadas, aunque estén impugnadas, pueden ser ejecutadas provisionalmente. O sea, que las sentencias constitutivas y las sentencias declarativas, si están impugnadas, no pueden ser ejecutadas provisionalmente. Bueno, como regla general. Después vamos a ver cuando veamos la ejecución provisional al final del curso, que las sentencias constitutivas, algunas constitutivas y algunas declarativas, pueden ser ejecutadas provisionalmente siempre y cuando se rinda garantía. ¿Estamos? Una pregunta. Sí. Lo que ¿Para qué sirve esto en la vida real? ¿Quién está hablando? ¿Quién está ahorita, hablando? Kenneth, soy yo. Ah, Kenneth, sí, Kenneth. Dígame el nombre para saber quién es. Ajá. Kenneth. No, que yo iba a hacer una consulta, pero respecto al tema anterior, Sí. que me imagino que el propósito de que pueda ser sobre algo que no ha sido debatido, en el caso de las normas imperativas de orden público, es de como no quitar la oportunidad ante una norma nueva que le favorezca. Es correcto. Esa Ni yo lo es hubiera la dicho idea. mejor. Ok, perfecto. Es correcto. Y la limitación es para evitar que los litigantes inventen cosas una vez que ya perdieron, ¿verdad? Hay litigantes que se pasan el litigio hablando papaya y cuando ya ven que pierden, entonces inventan un montón de argumentos que no tuvieron la osadía de la gracia de inventárselos cuando estaba el pleito en lo más y mejor. Vamos. Perfecto, sí. Dice el código que la admisión del recurso no produce efectos suspensivos. Esa es la regla general. ¿No? Y el tribunal mantiene su competencia para seguir conociendo de todas las cuestiones que se tramiten en pieza separada, medidas cautelares, tutelares y de ejecución provisional. ¿Qué pretende este artículo? Bueno, un proceso es la discusión principal, pero hay otras discusiones por ahí, incidentes de cobro de honorarios, medidas cautelares y todo eso.
¿Cuál es el sueño de un abogado que quiere atrasar un proceso? Plantear un recurso de casación, que se vaya el expediente para la sala, que duerma 2 años en la sala y que mientras tanto el juez no pueda resolver nada. Paralizar todo, más si va perdiendo. Pero el código no permite eso. El código dice que la admisión del recurso no produce efectos suspensivos, que el tribunal mantiene su competencia y puede seguir resolviendo todas esas cuestiones, ¿verdad?, que no son del proceso principal y puede seguir resolviendo para que la parte que está interesada y que se le resuelva algo no se ve imposibilitada como consecuencia de la admisión del recurso. Y esto tiene que ver con lo que ya vimos, ¿verdad? La interposición de recursos, por regla general, no tiene como finalidad, no tiene como efecto la suspensión de la ejecución de las resoluciones cuestionadas. ¿Cuál es el procedimiento del recurso de casación? Vamos a ver ya el procedimiento, la parte aburrida. Voy a contarles el cuento lo más rápido que pueda, porque sé que esto es muy aburrido. Yo me lo sé porque a mí me divierte, pero a algunos de ustedes no. El recurso de casación se presenta ante el tribunal que dictó la sentencia, ¿verdad? Ya yo les expliqué que eso es para evitar que la gente tenga que venir desde Liberia a plantear un recurso de casación hasta San José, pudiendo hacerlo allá en el tribunal de Liberia. Una vez que se presenta el recurso ante el tribunal que dictó la sentencia, ese tribunal toma todo el expediente y lo envía a la sala. Y cuando estoy hablando, toma todo el expediente, estoy hablando de un expediente físico, aunque ahora ya la mayoría son expedientes digitales. Una vez que se remite el expediente a la sala, el tribunal le da 5 días a la parte contraria para que acuda ante el superior a hacer valer sus derechos. Vean, el código, con una idea muy clara, lo dice en el 69.7.1, que el tribunal colegiado de primera instancia, al enviar el expediente a la sala, le da audiencia a la parte contraria para que vaya a decir lo que quiere ir a decir. A la parte contraria. La parte que planteó casación ya dijo lo que tenía que decir y ya no tiene nada más que decir. Y lo que no haya dicho ahí, no lo dijo. Por eso la audiencia solo se da a la parte contraria. A mí me ha pasado ya que planteo un recurso de casación y me dan audiencia a mí también. Y yo me enojo y le digo a los de la sala, bueno, ahora ya soy compañero de ellos, gracias a Dios, y les digo, a mí ¿por qué me dan audiencia? Ya yo dije lo que tenía que decir. No, mentira, yo no digo nada. Me hago el loco y no digo nada. Aunque pudiera aprovechar para ir a decir más cosas. Pero ¿para qué? Lo que ya no dije, no lo dije. Ok. Recibido el expediente, la sala de casación dicta una resolución sobre la admisión del recurso. O sea, no es que porque el juez de primera instancia lo envió a la sala, ya el recurso está admitido. No. En la sala se hace un trabajo de revisión para determinar si ese recurso es admisible o no es admisible. ¿Qué revisará la sala para ver si el recurso es admisible? ¿Qué revisará? Les estoy dando la palabra. ¿Qué revisa? Que, bueno, que sí, que la causal esté en el código, ¿verdad? De una causal. Que se sustente en una causal, sí. ¿Qué más? Los requisitos que vimos antes, la naturaleza del proceso, la mención de las normas. Cumpla los requisitos. ¿Qué más? La legitimación. La legitimación, qué bien, está muy bien. ¿Qué más? Si tiene alguna causal de rechazo. Bueno, que no tenga una causal de rechazo. Que se presente Es en casi tiempo. lo mismo que cumpla los requisitos. Ajá. Que se presente en tiempo. Que se presente en tiempo.
Que trate sobre mayor cuantía y procesos inestimables. Exactamente. Que También. se trata de un proceso de mayor cuantía, un ordinario de mayor cuantía o inestimable. Le falta una. El fundamento. Claro, sí está bien. Pues le falta una muy importante. Que la resolución sea susceptible de ser atacada mediante casación. Porque se acuerda que además de las sentencias en ordinarios de mayor cuantía inestimable, habían otras que podían ir a casación, ¿se acuerdan? Las de las quiebras y las de las insolvencias y todas esas, que ya las vimos, que ustedes las saben ya. Ok. Si la sala admite el recurso de casación, dicta una resolución diciendo se admite. Antes que a uno le admitieran un recurso de casación era para hacer una fiesta, porque era casi imposible. Esperemos que ahora ya no sea así, porque el recurso de casación, como todos ya ustedes saben, es un recurso sencillo, informal y todo lo demás. Se admite el recurso de oficio a solicitud de partes y siempre que lo estime por pertinente, la sala va a convocar a una audiencia oral. Vean que lo puede hacer de oficio la sala sin que nadie se lo pida. Lo puede hacer a solicitud de parte y siempre que la sala lo estime pertinente. Hoy, bueno, con el código de 1990 se hacían lo que se llamaban vistas. Nosotros recibíamos a los litigantes que llegaban a conversar, ¿verdad? Y llegaban ahí a hablar y uno les ponía atención y después el expediente no lo volvía a ver hasta 2 años después y después él olvidaba lo que veía en la audiencia y toda la vista de casación con el código de 1990 prácticamente no servía para nada. Ahora es de esperar que sirva porque hay un plazo para dictar la sentencia después de que se ha realizado la audiencia. En cuanto a la admisibilidad de la prueba, la admisión de prueba en casación tiene carácter restrictivo. Y excepcional. Solo se puede admitir prueba en casación cuando sea estrictamente necesaria y cuando no se haya podido ofrecer o practicar en primera instancia por causas ajenas a la parte que le interesa. Y la sala solo puede ordenar prueba de oficio cuando sea indispensable. Cuando uno lee este artículo... Una pregunta. Sí. La prueba para mejor proveer es como esa, digamos, que podría de pronto aportarla a la sala para mejor proveer de la resolución. Sí, el Código Procesal Civil eliminó la prueba para mejor resolver, ¿verdad? La admisión de prueba en primera instancia solo se da en supuestos excepcionales, ¿verdad? Y la admisión de prueba en segunda instancia y en casación es solamente excepcional en los supuestos. Un litigante puede ofrecer prueba, le puede poner el nombre que quiera, pero la sala tiene que aplicar el artículo que dice: señores, aquí venimos a revisar. La discusión ya pasó. No me venga con pruebita nueva a sorprender a nadie. Nada. Esa es la idea que tiene el código. Ok. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que establece el código en cuanto a la audiencia oral? Bueno, en la audiencia oral, vamos a ver, cuando un expediente llega a la sala, hay un sistema de distribución de expedientes, de tal manera que cada expediente se le asigna a un magistrado concreto. Digamos que los magistrados son 5. Entonces, un expediente va para el magistrado 1, otro va para el magistrado 2, otro va para el magistrado 3 y ahí va haciéndose la distribución. El magistrado al que se le asigna el expediente cuando llega a la sala es el magistrado relator. ¿Qué significa que es el magistrado relator? Que es el magistrado
que va a preparar con sus letrados el proyecto de sentencia o de resolución. Es el magistrado que va a aparecer como redactor de la sentencia. Por lo tanto, es el magistrado relator. Con el Código de 1990, las vistas las presidía siempre, todas las presidía el presidente de la sala. Eso era una tontera, que todas las presidiera el presidente de la sala, porque podría ser que el presidente de la sala no era el más interesado en el expediente porque era un expediente que no era de él. Directamente no era de él, era un expediente de otro compañero. El Código Procesal de 2018 cambió esto. ¿Quién es ahora el que preside? Bueno, aquel magistrado al que se le asignó el expediente. O sea, preside el integrante que es relator, que es el que va a hacer el proyecto de sentencia. Si la parte pidió que se señalara para audiencia oral, ojo con esto, si la parte pidió que se señalara para audiencia oral en la sala y no llega, se tiene por desistido el recurso. O sea, es como que no lo hubiera interpuesto. Bueno, peor, porque se tiene por desistido el recurso y se le condena en costas al cliente. Si nosotros nos pusiéramos a un poco delicados, diríamos, bueno, ¿qué culpa tiene el cliente de que el abogado no llegue, por ejemplo, si tiene un poder? Bueno, el código está ahí, lo dice. La parte que pida audiencia oral tiene que ir. Y si no va, se tiene por desistido el recurso. ¿Cómo funciona la audiencia? Sencillo, ¿verdad? Llegan los magistrados, se sientan, llegan las partes, se sienta una a cada lado y el presidente le va a dar la palabra primero al recurrente para que diga lo que tenga que decir. Generalmente llegan a repetir lo que ya dijeron en el recurso de casación, lo que implica una pérdida de tiempo, ¿verdad? Si algún día tienen que ir ustedes a informar a una sala, vayan y expongan algo algo que sorprenda, o por lo menos expongan lo mismo que dijeron en el recurso de casación, pero sorprendentemente, ¿verdad? Hay gente que da pereza oírlos hablar en una vista de casación, en una ¿Cómo se va a hablar sorprendentemente, profe? Ustedes, María Jesús, hay gente que habla aburrido, ¿verdad? ¿Ah? Sí, señor. Por ejemplo, usted diga, hay gente que escoge bien lo que va a decir, escoge bien el tema, va donde los magistrados y les pone brevemente, puntualmente, lo fundamental de su recurso. Destacarle a los magistrados qué es lo fundamental de mi teoría para convencerlos de que la sentencia tiene que ser revocada o tiene que ser confirmada. Tal vez a eso me refiero con hablar sorprendentemente. Porque debe ser aburrido. Bueno, es aburrido. Yo he tenido la experiencia de ver a un abogado que llega a la sala a medio leer, ¿verdad? Eso de que leen disimuladamente. No hay que ir a exponer puntual, brevemente, con cierto impacto expositivo, que es lo fundamental que yo quiero que los magistrados observen a la hora de analizar el recurso. Eso es lo que yo entiendo como exponer, ¿verdad? Ok. Y dice el código que no se permite la lectura de escritos o documentos, salvo que eso sea estrictamente necesario.
En la audiencia se puede permitir réplicas y contrarréplicas. ¿Qué significa réplicas y contrarréplicas? O sea, no es una charanga. Le damos la palabra a una parte, le damos la palabra a la otra parte y después le permitimos que por una sola vez hable la otra parte y por una sola vez hable la otra. O por 2 veces hable una parte y por 2 veces hable la otra. A eso se refiere el código con permitir réplicas y contrarréplicas. Claro, el presidente de la audiencia tiene que regular esto para que no se vuelva una discusión abierta. Una vez concluida la audiencia, la sala, los magistrados se retiran y se supone que a partir de ese momento, en el menor tiempo posible, debe comenzar a deliberar para decidir cómo va a resolver el asunto. La sentencia debe dictarse en el plazo de 15 días a partir de la conclusión de la audiencia oral. Cuando la sala analiza el recurso, examina primero los motivos de orden procesal. Lógico, porque si acoge un motivo de orden procesal, lo que tiene que hacer es anular la sentencia y devolvérsela al tribunal para que la vuelva a dictar. Y en caso de no ser procedente, los motivos de orden procesal, la sala resuelve sobre los motivos de fondo. Si la sentencia es casada, como se dice, por razones procesales, hay que ordenar el reenvío al tribunal de primera instancia para que vuelva a dictar la sentencia. Ese tribunal va a reponer los vicios que haya cometido y vuelve a dictar la sentencia, repitiendo la práctica de prueba si es necesario. Si la sentencia es casada por razones de fondo, la sala no devuelve el expediente al tribunal de primera instancia para que dicte otra sentencia. La sala tiene que dictar ella su sentencia. Por ejemplo, el motivo principal del recurso de casación es que se violó el artículo 1045 del Código Civil que habla de responsabilidad civil extracontractual y resulta que en el caso lo que hay es una responsabilidad contractual. La sala, ¿qué tiene que hacer? Imponer su criterio y decir, bueno, aquí no hay una responsabilidad civil extracontractual, hay una responsabilidad civil contractual y con sustento en las normas de responsabilidad civil contractual, dicto la sentencia en estos términos. ¿Verdad? Cuando la casación es por razones de fondo, la sentencia la sala tiene que dictar una sentencia nueva. Y cuando la sala revoque la sentencia de primera instancia, debe, para resolver, tomar en cuenta todas las defensas que haya invocado la parte contraria, que no vino a casación a decir nada. ¿Por qué? Porque venía ganando. O sea, a mí dicta una sentencia a favor de mi cliente en primera instancia. Yo no voy a ir a casación a decir nada. ¿Por qué? Porque estoy feliz con la sentencia. Pero resulta que a la sala se le ocurre revocar. Bueno, no es una ocurrencia. La sala, después de un estudio concienzudo del asunto, decide revocar. Bueno, en ese caso, para revocar, tiene que tomar en cuenta mis alegaciones, a pesar de que yo no fui a decir nada a la sala, porque venía ganando. No sé si me explico con eso, ¿no? Si explico eso correctamente. Profe, ¿y en qué momento tendrían que tomar en cuenta esas alegaciones? Todo lo que yo alegué cuando contesté la demanda o cuando presenté la demanda y todo lo que se alegó durante el debate y todo. O sea, lógicamente yo no voy a decir nada porque voy ganando, pero tiene que tomar en cuenta todo lo que yo haya dicho antes para resolver. Gracias. Vamos.
profesor, Sí. digamos, yo puedo casar la sentencia solo por razones de fondo o solo por razones procesales. No puedo casar la sentencia por ambas razones. ¿Usted quién es? Kevin, No. Usted, en el proceso, ¿usted quién? Yo sé que es Kevin Guillén. En el proceso, ¿usted quién es? no entiendo su pregunta. Sí, está mal hecha la pregunta, sí. ¿Qué condición ostenta usted en el proceso? Lo que le quiero decir, profesor, es, me deja la duda la sentencia. Kevin, ¿usted fue alumno mío el curso pasado? ¿Sí? No he entendido que lo estoy vacilando. No. Kevin, ¿usted es abogado o es juez? De abogado, claramente. En caso de estar en un... ¿Qué abogado? ¿Qué abogado es usted? Al que le afectó la sentencia. Ah, el que perdió. Ajá. Ok. Está bien. Yo... Usted no puede casar la sentencia, ¿o yo? No, por supuesto, porque no soy el magistrado. Son la sala es la que casa la sentencia. Ok. Ah. Ok, bueno, yo impugno la sentencia, entonces... Ya me está sonando como diferente. música. Yo impugno la sentencia por razones de fondo. Sí. Y puedo impugnar la sentencia por razones procesales. Pero las dos no se excluyen, ¿o sí? No. No me diga Puedo, no me diga que estaba impugnar leyendo, por no me diga que estaba leyendo doctrina española usted. No. Porque en España, vean en España lo que hicieron. Eso lo pudimos haber puesto en este código. Además, yo lo planteé, pero no me dieron pelota. En España, el litigante que pierde, vean qué interesante, tiene que escoger o plantea casación por razones procesales o plantea casación por razones de fondo. Vean qué interesante. Eso pone al litigante en una encrucijada. Si no está muy seguro de la casación por razones procesales, un litigante inteligente se va mejor a casación por razones de fondo. Pero si está muy seguro de que hay un vicio procesal que va a apoyar, que va a sustentar que se acoja el recurso de casación, va solo al recurso por razones procesales y no va al de fondo. ¿Por qué va? ¿Cuándo iría al recurso de fondo? Cuando se haya subsanado el vicio que tenga la sentencia. Yo lo planteé cuando estábamos redactando el código, pero los compañeros no me lo aceptaron. ¿Qué decían los compañeros? Bueno, es que al impugnar una sentencia puede ser que haya de los dos vicios, procesales y de fondo. Pero uno se pregunta, si hay procesal, ¿qué sentido tiene gastar tiempo en hacer un recurso de casación por el fondo? ¿Cómo quedó entonces la situación? Los litigantes tiran con perdigón, ¿verdad? Plantean procesal para jugársela a ver si pegan, y si no les pega el procesal, plantean el de fondo para ver también si pegan. Bueno, me parece que es un sistema más justo el de nosotros que el español. Le contesté, Kevin, sí. Más o menos, pero mi duda iba referente a que qué hace, cómo casa la sala si ambos vicios, tanto los procesales como los de fondo, son válidos. O sea, porque en cuanto a los de carácter procesal, tiene que remitir el expediente al tribunal que dictó la sentencia. Sí. Pero si es de fondo, tiene que dictar una nueva. Entonces, en ese supuesto donde las dos impugnaciones, tanto procesales como de fondo, sean válidas, ¿qué hace la sala? Si la sala acoge el recurso por motivos procesales, no entran los de fondo.
Ordena Por el- eso se revisan primero, ¿no? Sí, claro. Ni siquiera los vería, digamos. Ni siquiera los ve los de fondo. Nada más ordena devolver el expediente. Por ejemplo, se dictó una sentencia y nunca se notificó a una parte, a uno de los demandados. ¿Para qué le va a entrar a los motivos de fondo? No le entra a los motivos de fondo. ¿Verdad, Meli? Profe, es que me hablaron en ese momento, perdón. Pero a mí no me parece injusto que tenga ambas opciones. Si no le sirve una y tiene la otra, ¿por qué no usarlas? Igual lo que busca es la justicia que propia, pues. Sí, son opciones legislativas. ¿Contra la sentencia que dicte la sala de casación no cabe recurso alguno? Y contra las demás resoluciones, o digamos los autos que se dicten durante la tramitación, solo se da el recurso de revocatoria que debe interponerse dentro del tercer día. Voy a explicar esto. Cuando el expediente llega a la sala, mientras se dicta la sentencia, puede ser que la sala tenga que dictar algún auto. Por ejemplo, que alguien llegue a ofrecerle... Encontré esto en internet sobre puede ser que... Échale un ojo. Ya los celulares le hablan a uno sin que uno quiera. Vamos a ver, cuando el expediente llega a la sala, puede ser que dicte alguna resolución, digámosle, interlocutoria, un auto, que una parte le ofreció una prueba, que una parte le solicitó una audiencia oral. Bueno, esas resoluciones que dicta la sala mientras el expediente está en la sala, tienen revocatoria, nada más. Pero una vez que la sala dicta sentencia, esa sentencia no tiene ningún recurso. Ninguno. Lo más que se puede pedir es adición y aclaración, ¿verdad? Que ustedes saben qué es la adición y aclaración porque la vimos en Procesal Civil 1. Nada más. Pero recursos, ninguno. Y si no nos gusta una sentencia de la sala, la única forma de impugnarlo sería mediante la revisión. Profe, Sí. tengo una pregunta. En la parte donde dice, si la sentencia es casada en cuanto al fondo, dictará una nueva en su lugar. Para ello tomará en cuenta las defensas de la parte contraria, la recurrente. ¿Cómo hace la sala para ver todas las demás, o sea, todas las defensas anteriores? Leyéndose la sentencia de primera instancia. Nada más. No, se supone que la sala debe leerse todo el expediente, ¿verdad? Se supone. Pero bueno, yo diría que una forma de ubicarse en lo que la parte alegó es, siempre y cuando sea pertinente, es leyéndose la sentencia de primera instancia. Pero se parte de la base de que la sala tiene que leerse todo el expediente. Los que hemos sido magistrados de carrera, nos leemos todo el expediente. Bueno, se supone que todos se leen todo el expediente. Vean, vamos a ver lo que se conoce en el código como casación en interés de la ley. La casación en interés de la ley no estaba en el Código Procesal Civil de 1990. Hay quienes dicen que no debería estar en este código tampoco, pero es que estaba de moda cuando redactamos el código. Es un instituto que estaba de moda. Primero el nombre. Se llama casación, pero no es un recurso.
Por eso no se llama recurso de casación en interés de la ley. Se llama casación en interés de la ley. Dicen algunos que eso no debería estar porque no sirve para nada. Cada uno de ustedes tomará el criterio que quiera. No es un recurso. Se denomina casación solo, ojo, solo porque lo conoce la sala de casación. Tiene como finalidad procurar la uniformidad de la jurisprudencia. ¿Cómo? Tiene como finalidad procurar la uniformidad de la jurisprudencia. Ojo que estoy diciendo procurar. Estoy tratando de que ustedes, de explicárselo de una manera que ustedes le den importancia a esta casación. Pero creo que no lo estoy logrando. ¿Cuándo? ¿Ah? Perdón, porque hay personas que dicen que no es importante. Ahora le hago la pregunta, Juan Ramón, cuando termine. Bueno, gracias. Procede, podemos plantear esta casación, se puede plantear esta casación cuando existan sentencias dictadas por las salas de la Corte en recursos extraordinarios de casación, cuando las salas sostengan criterios discrepantes sobre cuestiones procesales o de fondo sustancialmente iguales. 70.1 del Código Procesal Civil. Ojo, cuando existan sentencias contradictorias de la sala que sobre un mismo punto tengan criterios encontrados. Pueden ser cuestiones procesales o cuestiones de fondo. ¿Alguno de ustedes sabe de algún ejemplo en el que podríamos plantear una casación en interés de la ley? ¿No saben? ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguno de ustedes sabe algún caso, conoce de algún supuesto en el que sería conveniente plantear una casación en interés de la ley? Profe, puede ser como, es que no se había visto que hace muchos años había como un tipo de documento. Ay, es que no me acuerdo del nombre de la máquina, pero en el que usted podía enviar mensajes escritos. Entonces, una sentencia de la sala decía que sí, que ese era un medio era fuente de un medio de prueba. Y había otras sentencias que decía que no, porque no estaba incluido en el Código Procesal Civil. Si no me equivoco, este código lo soluciona, pero en el código pasado no quedaba completamente claro. Entonces, se podría meter una de esas como para saber si es medio de prueba o no. Ahí hay dos Como esa fuente. Ahí hay dos salas de la Corte con diferente criterio. Tienen que ser salas diferentes, no la misma sala. Vea, el ejemplo clásico de ese tema es la discrepancia que hay entre la sala tercera y la sala primera con el tema de a quién protege cuando se vende un inmueble ilegalmente por una persona que no es el propietario. Ustedes saben que en Costa Rica es muy normal que ustedes tienen una finca ahí en Guapiles, nunca la van a ver, nadie sabe de quién es,
y aparece, bueno, se da mucho con gente que vive en el extranjero, que de pronto aparece un señor que no se sabe quién es, vendiendo una finca que no es de él, y aparece alguien comprándola, creyendo que la persona que se la está vendiendo es el propietario. Porque primero hacen un traspaso ilegal, ponen a firmar a la persona que no está en el país, hacen el traspaso y después el que la adquiere se la vende a otro. La sala primera dice que hay que proteger, bueno, la sala primera, pero yo nunca he votado eso porque siempre me he quitado el tiro. Dice que hay que proteger al adquirente de buena fe. Y la sala tercera dice que hay que proteger al propietario original. En eso las dos salas tienen criterios diferentes. De hecho, cuando un litigante se ve en un problema de esos, hay que decidir corriendo rápidamente a cuál de las dos salas se va. Por la vía penal a la sala tercera o por la vía civil a los tribunales civiles. Profe, una consulta. Sí. Pero digamos, si es prioritario, bueno, es la decisión final, lo que se diga en casación, ¿qué relevancia tiene para casación que en sala primera digan X o Y, digamos? O sea, esa incongruencia, ¿qué tan relevante debería ser para casación? Como la sala primera es casación. Perdón, o sea, quiero decir, o sea, como digamos, la incongruencia en el sentido que usted dijo, que se da primero en primera instancia y luego más adelante se tiene otra idea, o sea, no me quedó claro, más bien, entonces. Bueno, si se plantea una discusión, usted sabe que la resolución definitiva al final en cualquier litigio la da, de los que cabe casación, la da la sala primera. Entonces, la sala primera dice, se protege al adquirente de buena fe, al amparo del registro y toda la cosa. La sala tercera dice no, se anula todas las ventas que se hayan hecho porque todas son ilegítimas, ilegales, producto de un delito, y la finca le vuelve a quien es su original propietario. Aquí no importa si es adquirente de buena fe o no. ¿Verdad? Las salas tienen, independientemente de lo que hayan dicho en primera instancia los jueces de primera instancia, la sala primera y la sala tercera tienen criterios discrepantes. Este es un supuesto en que se puede ir a casación en interés de la ley. Pero espérense para que sigamos. Ya les dejo planteado el temita ahí. Vean. ¿Quiénes tienen legitimación para gestionar en interés de la ley? Para plantear casación. La Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, cualquier persona jurídica, órgano de derecho público, que por las actividades que desarrollen y las funciones que tengan atribuidas en relación con los criterios cuestionados, acrediten interés legítimo en la unidad jurisprudencial. La competencia para emitir un criterio en una casación en interés de la ley la tiene la Corte Plena. O sea, los 23 magistrados. Son los que van a decir, los 22 magistrados, son los que van a decir cuál es el criterio que prevalece. En todo cuanto resulte compatible, se rige por lo dispuesto para el recurso de casación, para el recurso, que aquí vea que se habla de recurso de casación. Los integrantes de la sala que hayan participado en los pronunciamientos discrepantes no tienen impedimentos ni podrán ser recusados por ello. O sea, que en una casación en interés de la ley, cuando estén los 22 magistrados, pueden estar los 5 de la sala primera y los 5 de la sala tercera en la discusión y resolviendo. El plazo para interponer la casación en interés de la ley es de 1 año a partir de la firmeza de la sentencia más reciente. Se presenta directamente ante la Corte Plena y se debe acompañar copia, certificado o testimonio de las resoluciones donde quede manifiesta la discrepancia alegada, y el presidente de la Corte designa a un magistrado relator y convoca una audiencia oral y pública.
Y aquí es donde está el punto medular, que está en el 70.4. Las sentencias que se dicten en una casación en interés de la ley deben respetar las situaciones jurídicas particulares derivadas de las resoluciones analizadas. Cuando la sentencia es estimatoria, fijará la doctrina jurisprudencial. O sea, lo que la Corte Plena diga en una casación en interés de la ley no afecta en nada las sentencias que ya se hayan dictado y no afecta en nada el criterio de los magistrados de la sala primera y de la sala tercera. De ahí entonces, Entonces, ¿para qué sirve? no tiene sentido. Para crear doctrina jurisprudencial. Pero, profe, ¿por qué no se dejó en fin de salvaguardar la seguridad jurídica? Ahí está salvaguardada la casación que se dicte en una casación en interés de la ley, la sentencia no tiene ningún efecto. No, sí tiene un efecto. Tiene un efecto doctrinario. Pero no sujeta a los magistrados ni a las salas. Nada, porque en Costa Rica rige la independencia judicial. Entonces, el fin de esta figura es, digamos, decirle a alguna de las salas, no es así, pero continúe haciendo lo que quiera. Sí. Interesante. Sí. En otros países se ha considerado importante porque de alguna manera crea o sea, establece un criterio. Ustedes saben que en la sala, en la Corte Plena, digamos, son 22 y se votan, hay asuntos que salen con el voto de 22 y ese criterio es un criterio, digamos, de peso. Y hay cosas que se resuelven por mayoría simple. Y entonces esas decisiones tampoco, no tienen la fuerza tal vez que podría tener una decisión en mayoría absoluta. Pero bueno, ahí está. Ustedes piensen lo que quieran. Sirve para crear doctrina jurisprudencial. ¿Estamos? Algunos dirán que no sirve para nada. Pero profesor, ¿Sí? Digamos, yo sé que no, no sé, no le cambia el criterio jurisprudencial a las salas, pero digamos, ¿cuántas veces se discute en una casación de interés de la ley una misma problemática? Es decir, esta problemática de la sala primera y la sala tercera, yo como ciudadana que sea afectada por esta, no sé, o sea afectado por estas resoluciones, podría incentivar a que se vuelva a plantear una y otra vez en la casación. No, solo se puede plantear una vez. Porque hay un plazo de caducidad, ¿vieron? Un año después de... Hay un plazo para invocarla, ¿verdad? No, digamos, yo me refiero a que si, o sea, en la ciudadanía como que se plantee por distintas personas, o sea, como yo me veo afectado hoy y lo planteo, María Jesús se ve afectada mañana y lo plantea, o sea, Pues, cuando la sala ya ha resuelto el punto, ya no va a admitir más casaciones, ¿verdad? Digo, la Corte Plena. Sí. Pero, digamos, algo como persona privada no puede presentar una casación en interés de la ley. No. Solo personas jurídicas, acuérdense los legitimados, ¿verdad? Profe, pero entonces no entiendo cuál va a ser el fondo del asunto cuando se va a discutir, si solo se puede discutir una vez y solo hay una cantidad limitada de personas que pueden, o sea, que tienen legitimidad para hacerlo. Cuando la Corte Plena diga que en la protección del tercero de buena fe o del adquirente ilegal, se va a proteger, ya se sentó la doctrina, pura doctrina.
como escribir un libro. Es doctrina de los magistrados, punto. Además, de hecho, no tengo conocimiento de que se haya planteado ninguna a la fecha. Pero ahí está. Profe, ¿y aplica los mismos requisitos de la casación como los requisitos formales? Sí, salvo los que vimos antes. Profe, una pregunta, pero, o sea, ¿por qué solo se puede una vez y eventualmente, o sea, conforme pasen los años podrían cambiar de criterio, ¿no es cierto? Bueno, podría ser siempre y cuando haya otras sentencias contradictorias dictadas posteriormente. Habría que ver si la sala las admite. Porque la sala podría... Entonces lo plantea como un buen samaritano para que haya jurisprudencia Sí, bien. sí. Para crear doctrina jurisprudencial, que es para lo que sirve. Profe, y usted como redactor, ¿usted cree que si nunca se utiliza esta figura sea un error? O sea, ¿la considera completamente necesaria? No la considero estrictamente necesaria. Pero en un país, no la considero estrictamente necesaria. Pero en un país que se precia de tener un sistema de derecho muy moderno, podría ser interesante ese pulso para determinar cuál es el criterio mayoritario en algún caso concreto. Podría ser determinante, ¿no? Ustedes no saben que a veces, por ejemplo, una persona que ha pasado en Costa Rica, que una persona que escribe sobre derecho comercial, libros de derecho comercial en determinado sentido, tiene un gran impacto en la forma en que los tribunales entienden, por ejemplo, el derecho comercial. No voy a decir nombres, tal vez alguno de ustedes estará pensando en nombres, pero ha habido personas aquí, en este país, que han escrito sobre derecho comercial, que han determinado el pensamiento de todo el foro jurídico costarricense. Si eso lo ha hecho una sola persona, imagínense lo que puede hacer una corte plena emitiendo un criterio sobre un punto jurídico importante. Profe, entiendo su punto, pero también dentro de la independencia de las salas, ellos y ellas también creen lo mismo. Es decir, creen que su criterio con lo que lo respaldan también está bien, ¿me entiende? Entonces, yo siento que cuando usted asume un criterio, y eso también influye en las personas que conforman estos órganos. Cuando usted asume un criterio, Dios, usualmente se pelea a muerte para defenderlo. Pero Entonces, no siempre hay personas que cambian de criterio. Más, quiere que les haga un ejercicio quiere que les haga, pero no se pongan reacios. Les voy a hacer un ejercicio para que vean que yo puedo manipular el criterio de ustedes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que hay que proteger al tercero adquirente de buena fe que gastó un montón de dinero en comprarse una propiedad y que se la vendió a alguien que en realidad se la había robado del registro público? ¿O hay que proteger al propietario original, que es una persona que vive en el extranjero y que no le importa la propiedad que tiene aquí en Costa Rica, porque la compró ahí un día que vino a pasear y es plata que le sobró y la dejó ahí? ¿A quién hay que proteger? ¿Al propietario original? Al propietario original. Adquiriente. Propietario original. ¿No? La propiedad es absoluta. Ok, No ok. podemos tener gente simplemente usurpando. Ok. Ustedes ahorraron toda su vida para tener una finquita de 1 hectárea. Fueron al registro público, consultaron. Juan Pérez es el que aparece como propietario registral. Compraron. Ustedes van a buscar a Juan Pérez y le dicen: don Juan, ¿usted nos vende esa propiedad? Sí, se la vendo, claro, se la vende. Ustedes la compran, construyen una cabañita, piscina y toda la cuestión y todo, y de pronto aparece una denuncia penal y un proceso civil para quitarles la propiedad que con tanto esfuerzo ustedes lograron lograron a través del tiempo. Y resulta que la propiedad era de un extranjero que ni le importa. Pero
alguien aparece reclamando la propiedad. ¿A quién le dan ustedes la propiedad? ¿A quién le dan el derecho ustedes? ¿Qué derecho protegen? ¿El del tercero adquirente de buena fe o el del propietario original? Yo desde un inicio estaba con el- Nuevamente, el del propietario original. Yo me mantengo con el Es que adquiriente. este es un principio universal independientemente de las circunstancias. Digamos, en ese caso, yo fui estafado. Qué mal para mí. Voy a exigir que se me repare el daño. Pero no puedo simplemente pretender que le arrebaten al otro su propiedad legítima basado en un acto ilegal. Entonces, Estoy con- la sala Pero- primera está equivocada, entonces. Profesor, pero ¿Por desde qué? ese punto, pero desde ese punto el Estado sería el culpable porque no protegió, no estableció el registro de forma que fuera lo suficientemente eficiente para que no se diese ese tipo de daños. El Estado no puede controlar que una persona actúe ante un notario y un notario se preste para poner una firma falsa de venta. No, pero como dice el compañero Gabriel, después usted, penalmente usted se va a establecer como creyente. Entonces, y la persona demandada no tiene nada, es un delincuente. Profe, me lo está poniendo al extremo. Tiene lo que le pagué. Y bueno, tragedias ocurren. No podemos eliminar judicialmente todo el sufrimiento de la experiencia humana. ¿Cierto? Más, por favor, nunca sean psicólogos. Yo les voy a poner el caso. Es un caso de la vida real. Un tío que ya está muy viejito tenía una finca. Esa finca se la heredó el bisabuelo al otro y el otro y al otro y al final le quedó a mi tío. Era la finca de toda la familia, la finca de la familia. Un día llegan a desahuciar a mi tío de la finca porque la finca había sido vendida a otra persona. Después de todo lo que había cuidado a la familia a través de los años. ¿Ustedes a quién le darían el derecho? ¿A mi tío o al que compró la finca de un delincuente, de unos delincuentes que lograron hacer el traspaso? Sin que mi tío se diera cuenta. A su tío. Nuevamente, profesor, su tío es la víctima aquí. Él tiene el derecho. No, pero el adquirente de buena fe también es víctima. Profe, definitivamente yo le doy toda la razón en que los criterios varían, porque todo depende del caso. No tanto del caso, sino de los principios. Naturalmente, la sala tercera, porque responde a principios del derecho penal, va a pasar a defender a la víctima, mientras la sala primera va a defender al comprador de buena fe. Están obedeciendo a concepciones diferentes. El caso no debería ser tan importante porque lo ideal siempre es buscar un principio universal. Y naturalmente habrá casos que nos pongan muy tristes y que sean tal vez eventualmente injustos, pero nada es perfecto. No sé, pero digamos, ahí estaríamos prevaleciendo la propiedad sobre cualquier otro derecho que tuviera la persona. Aquí las dos cosas son sobre propiedad. Al final, si alguien era dueño antes y luego otra Pero la persona... diferencia es que uno fue un adquiriente de buena fe y el otro lo hizo de mala fe y en todo el proceso delictivo. No. Yo estoy pensando en, digamos, yo tengo una casa de buena fe que he tenido desde toda la vida y por X o Y razón, la casa que yo tengo es objeto de una estafa, se la venden falsamente, sin siquiera mi conocimiento, a alguna otra persona que igual tiene toda la buena fe del mundo. Aquí hay dos víctimas, el que, digamos, yo, el dueño original, y el nuevo comprador de buena fe. Sí, claro. Sí, es cierto, profe, yo estoy con el muchacho. Está bien. Yo creo que no logré lo que quería, pero bueno, está bien. Sigamos. Vean. Vamos a ver la casación. Tengo una pregunta. Sí. ¿Esta casación en interés de la ley aplica para todas las materias que
Sala de casación primera. Solo las sentencias, solo son cuestionables en casación e interés de la ley sentencias de las salas. Nada más. Contradictorias. Sigamos. Ajá. No entiendo cuáles son los requisitos que usted dijo que se aplicaban para igual en la casación en interés de la ley, pero que dijo como que habían unos que no entendí eso. No, los requisitos que dice el código que hay que cumplir. Los mismos de la casación. No, no son los mismos. Porque usted no, digamos, no tiene causales. O sea, es simplemente demostrar que hay sentencias contradictorias y hay que aportar copia de las sentencias contradictorias. Ah, ok. Y obviamente explicar en qué consiste la contradicción y todo. Ok, gracias. Sí. Vamos a ver la casación en interés de la jurisprudencia. Se llama casación. No es un recurso. Se denomina casación por el tribunal que la resuelve. Y tiene como finalidad, ojo, uniformar la jurisprudencia. Digan algo, digan lo que quieran. Y que suena igual que la pasada. Sí. Hasta ahí. Pero eso tiene efecto, ¿verdad? Eso decía cuando leyeron. Pero a las sentencias La competencia para conocer la casación en interés de la jurisprudencia la tiene la sala de la corte respectiva según su competencia. O sea, hay casación en interés de la jurisprudencia en materia penal, casación en interés de la jurisprudencia en materia laboral, casación en interés de la jurisprudencia en materia civil, casación en interés de la jurisprudencia en materia contenciosa. Ya no es igual, ¿verdad? ¿Quién conocía la casación en interés de la ley? Las salas. La sala. Corte plena. Corte plena. Corte plena, correcto. Ok. ¿En qué caso procede la casación en interés de la jurisprudencia? Ojo. Contra sentencias que no sean impugnables por medio del recurso de casación, cuando sobre temas jurídicos concretos se hubieran dictado fallos contradictorios por los tribunales de justicia y exista interés público en definir la discrepancia. O sea, en resumen, cuando los tribunales que no son la sala resuelvan en forma discrepante sobre temas de su conocimiento. Ya no estamos hablando de sentencias de la sala, estamos hablando de resoluciones de los tribunales de abajo, que son contradictorias. Les voy a poner un ejemplo que sé que les iluminará el entendimiento. En Costa Rica hay una ley que se llama Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. ¿Saben ustedes que existe esa ley? Sí, señor. Regula todo lo que se refiere a arrendamientos de casas de habitación y locales. Sobre esa, vamos a ver. Los encargados de resolver sobre arrendamientos son juzgados de primera instancia y tribunales de segunda instancia. Eso nunca llega a casación. Pues resulta que en la aplicación e interpretación de esa ley hay tantos criterios y tantos pensamientos como tribunales hay.
Un mismo artículo se aplica de una manera en un tribunal y se aplica de otra manera en otro tribunal. Se interpreta de una manera en un tribunal y se interpreta de otra manera en otro. En esa situación, sería interesante que se planteara ante la Sala Primera Civil, porque es arrendamientos, una casación en interés de la jurisprudencia para que la Sala Primera diga cómo, en su criterio, debería interpretarse X o Y artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Y estoy hablando de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos porque es un ejemplo que les estoy poniendo. Ahorita hay hay otra ley ahí, que es la Ley de Garantías Mobiliarias, que nadie la entiende y que nadie sabe cómo se aplica eso. Y que cada tribunal la aplica como la considere conveniente. Bueno, podría ser interesante un pronunciamiento de la Sala Primera que diga cómo debe interpretarse determinada norma de esa ley. El procedimiento, ¿quiénes están legitimados para establecer una casación en interés de la jurisprudencia? La Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, personas jurídicas u órganos de derecho público que por las actividades que desarrollen y las funciones que tengan atribuidas en relación con los criterios cuestionados acrediten interés legítimo en la unidad jurisprudencial, grupos de 3 o más jueces vinculados directamente con los temas propuestos. Vean qué interesante. 3 o más jueces le pueden pedir a la sala, señores de la sala, sobre la interpretación del artículo tal, denos una luz. Pero es una luz. Porque lo que diga la sala primera no es vinculante para los jueces. Porque en Costa Rica los pronunciamientos vinculantes, salvo los de la sala constitucional, en cuanto proceda, no, los pronunciamientos de las salas no son vinculantes para nada. Porque rige la independencia judicial. La interposición de una casación en interés de la jurisprudencia no tiene efecto suspensivo sobre los procesos pendientes. La sala seleccionará, ojo, la sala seleccionará según su criterio los casos que considere de interés para su análisis. Puede tener 1000 casos presentados y la sala solo escoge uno por año, si quiere. Se seguirá en cuanto sea compatible el procedimiento previsto para la casación en interés de la ley, que a su vez remite a la casación normal. Los integrantes de la sala que hayan participado en los pronunciamientos discrepantes no tendrán impedimento ni podrán ser recusados por resolver una casación en interés de la jurisprudencia. El plazo para interponerlo es de 1 año a partir de la firmeza de la sentencia más reciente. Se presentará copia directamente ante la sala correspondiente y se debe acompañar copia, certificado, testimonio de las resoluciones donde quede manifiesta la contradicción. El presidente de la sala designa un relator y convoca una audiencia oral y pública. Y lo resuelto por la sala primera sobre esos puntos discrepantes que no van a casación nunca, lo resuelto por la sala contribuirá a informar el ordenamiento jurídico sin efecto vinculante. El pronunciamiento de la sala no afectará las sentencias dictadas con anterioridad. ¿Y qué pasa con las sentencias que se dicten con posterioridad? El código no dice que no se verán afectadas, porque no lo podía decir. Puede ser que la resolución de la sala primera esté tan bien sustentada que convenza a todos los jueces independientes de cómo deben resolver. La independencia judicial no significa resolver por la cabezonada de uno, como a uno le da la gana simplemente porque uno piensa. Si uno tiene un buen argumento
buenos argumentos que lo convencen de cómo debe resolver, la independencia judicial debe ajustarse. No es que se va a perder. Es que al final de cuentas yo soy independiente como juez de aceptar un criterio o de no aceptar. Vamos. ¿Qué les parece la casación en interés de la jurisprudencia? Me parece más Es muy fácil de importante. aplicar que el anterior. Muy interesante. ¿Qué? ¿Qué dijo María Paula? Que yo lo que dije es que me parece muy interesante y que se parece como mucha a la posición quizás de la sala de la Corte Suprema estadounidense respecto a ese tema como de las sentencias distintas de los tribunales inferiores y que unifica entonces doctrina y sentencias y que es muy productiva. Me gusta. Podría ser como que estamos un poco derivando hacia el sistema norteamericano, ¿no? Darle cierta importancia al precedente o a los criterios de las salas de la Corte. Pero bueno, ahí está. ¿Alguna duda, chicos? Se supone que en esta clase deben haber 70 personas. Hay 55 incluidos de equiparación de título. Para que quede constando. Vean, la próxima clase vamos a ver el proceso especial de revisión. O sea, la demanda de revisión. Y una vez que veamos la demanda de revisión, o sea, lo que les estoy diciendo es, lean sobre la revisión para la próxima clase. Y de una vez lean, porque vemos la revisión y pasamos de una vez al siguiente tema, lean sobre medidas cautelares. Vamos a tratar de ver si la próxima clase, ya que ya nos acomodamos con este sistemita, veamos revisión y veamos medida cautelar. Voy a tratar de ir más rápido porque necesitamos aprovechar el tiempo. Vamos. Y aquí terminamos la clase. Muchas gracias, profe. Buenas Si noches. no hay duda. Una consulta. Sí. Gracias, profe. Espere. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas Kenneth. noches, profe. Profesor, buenas noches. No hemos terminado. Kenneth. ¿Quién era que tenía una duda? Yo, una consulta, profe. Es que usted la vez pasada no había podido compartirnos la presentación con la pantalla y estuvo hablando de ella y dijo que nos la iba a enviar. ¿Ya la compartió? Perdón. No. Mañana le digo a mi secretaria que le envíe las presentaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Incluida la revisión y las medidas cautelares. Ok, Las muchas gracias. profe. clases. Sí, voy a tener que enviárselas así, porque es que el hijo mío me dijo que me iba a ayudar a ¿cómo se llama? A editar. editar. Pero no tiene tiempo porque también está con esta carajada del Zoom. Entonces yo creo que voy a tener que enviárselas así. No hay más. Ahí ustedes perdonan todas la charla que no tiene que ver con clase. Estamos. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. descansen. Gracias. Bueno, Gracias, profe. estudien bastante, chicos, para que aprovechemos. Gracias, profe. Bueno, buenas noches.